Bueno, buenas noches. Una de las cosas protocolares de mi cargo que más satisfacción me dan es inaugurar cursos. Soy un fanático de la capacitación. Los viejos éramos un poco autodidactas, nos arreglábamos como podíamos, cada tanto había un curso. Y ahora está la Federación empeñada en llevar la capacitación a todos los creadores, no solo a los que les interesa ser jueces, sino a los que quieren aprender de sinología, de sinofilia, y ahora que lo estamos llevando a todo el interior también para los creadores y los sinófilos del interior. Breve esta inauguración porque lo importante es lo que van a decir los profesores, que ya les agradezco a Francis Smith, a Gerardo Paulucci, a Javier Fariña, al doctor Santoianni que no está acá y a Osvaldo Curi, que les van a dar en distintos módulos lo que ustedes saben, porque el programa ya lo tienen. Y en breve van a tener un manual espectacular que está armando la dirección, bajo la conducción de Gerardo, que creo que esta vez cada año se va superando ese material de estudio. Así que espero que aprovechen el curso, que aprenden, que no se queden con nada guardado, que pregunten todo lo que quieran aprender y los que después decidan rendir, que tengan mucho éxito. Buenas noches. Bueno, buenas noches. La verdad que nos da muchísima alegría recibirlos y sean bienvenidos porque cada año tenemos más gente y cada año hay más gente que quiere aprender y para nosotros creo que el futuro de nuestra sinofilia es la gente que esté formada. Creo que la educación y la formación va a ser lo único que nos puede mantener en el tiempo y hacer tener un nivel del cual nosotros necesitamos y para que tengamos cada vez mejores perreros. Bien. El curso este año, todos los años lo vamos cambiando, un tiempo fue muy parecido, este año hemos decidido cambiarlo, lo hicimos un poco más didáctico, un poco más largo, pero quizás con un montón de información que a ustedes les viene muy bien porque el mundo va cambiando y nosotros también tenemos que adaptarnos a esto. Yo ahora les voy a ir mostrando cuáles son las unidades que vamos a tener, cómo va a ser la modalidad, para que quede bien claro desde el principio cómo van a ser las unidades y cómo van a ser los exámenes, etcétera, porque la gente le pone, lo primero que pregunta, ¿y cuándo es el examen? ¿Y qué es el examen? Bueno, lo importante acá es no solamente aprender, sino saber. A nosotros nos interesa que ustedes de acá salgan sabiendo. El nivel de los cursos lo van a dar ustedes con sus preguntas y con su interés. ¿Se entiende? Bien, lo que sí les pido que si hay algo que no entiendan, lo pregunten ahora, o que callen para citar, no, mentira, que lo pregunten ahora, así nos vamos sacando las dudas del principio. Bien. Bien, el primer módulo que empieza hoy, que empezamos con el doctor Fariña, va a ser Historia, Salud, que es toda la introducción, son 2 clases. Después de esto, lo voy a hacer rápido para que tengas tiempo de dar toda tu clase. Segundo módulo es el tipo funcional, que yo voy a dar una parte, después va a dar Francis una parte de tipo también, pero yo voy a dar una parte de tipo funcional, que es una sola clase, que es donde se va a hablar del tipo en función. La clase 3 es la anatomía, que son 2 clases. Módulo 4, anatomía aplicada. Módulo 5, movimiento. Módulo 6, genética, que lo va a dar el doctor Santoianni. Módulo 7, reproducción, y vamos a agregar este año la parte de crianza responsable, que es una novedad. El módulo 8 es la introducción a los estándares y su interpretación, que tiene que ver con el tipo, van a tocar de nuevo con otra visión de tipo mucho más profunda y toda la parte de la interpretación de los estándares, que va a dar probablemente Francis muchísimo y Osvaldo algún día que vendrá. Esperemos que venga. El módulo 9, los reglamentos, que lo va a dar el doctor Francino, pero probablemente la modalidad sea mucho más dinámica de lo que fue el año pasado, lo cambiamos un poco. El número 10, el módulo 10 son criaderos, que es una clase. El módulo 11, que va a dar la estructura de las exposiciones caninas, los grupos de la FCI y el manejo de pista, que son 2 clases teórico-prácticas con Francis, que es una maga haciendo esto, así que la vamos a tener ahí, y esta clase es muy importante y quiero que la aprovechen bien. El examen final va a ser a los 15 días de concluido el curso y va a ser escrito.
va a ser por módulos. Cada profesor va a corregir los módulos que dio para que no haya problemas, porque si no los exámenes son eternos y para corregirlos es aún peor. Los exámenes tienen que ser presenciales, o sea, quien lo haga online va a tener que venir a rendir examen porque hay que escribir. Se deberá tener más del 75% para aprobar cada unidad. Para recuperar cualquiera de las unidades aprobadas se debe tener al menos la mitad más 1 de las unidades aprobadas. ¿Qué significa? Que si ustedes desaprobaron 8 unidades de las 11, significa que tienen que volver a hacer el curso. O sea, de la mitad más 1 tienen que tenerlo para poder recuperar las unidades que ustedes no tienen. El recuperatorio será a los 15 días de ese examen y creo que lo vamos a hacer oral porque va a ser mucho más rápido y lo vamos a hacer más práctico para nosotros y para ustedes fundamentalmente, ¿no? Los profesores y las fechas quedarán sujetos a cambios según las situaciones personales o del momento. ¿Qué significa esto? Que a veces hay paros, que a veces hay un viaje, hay imprevistos, o sea que no se agarren muy en firme con el tema de las fechas, más o menos van a ser siempre, vamos cumpliendo hasta ahora, tenemos un 85%, 90% de cumplimiento siempre, pero por las dudas, para que ustedes después no se sorprendan, puede haber que haya algún cambio, nosotros lo vamos a avisar con el tiempo anterior para que ustedes no vengan o no prendan la computadora o les falte los archivos. ¿Qué va a pasar con el manual? El manual por ahora va a haber una parte en físico que va a ser el manual que estábamos usando hasta ahora, que les va a servir como una guía. Vamos a tener el otro y este mismo en PDF, o sea que se los vamos a poder mandar y ustedes los van a poder tener online para que ustedes puedan estudiar y no lo tengan que tener en papel, pero hay gente que le gusta tener el libro en la casa y está todo bien, no hay ningún problema. El certificado final, que por supuesto que va a ser el de asistencia y el de aprobación, también se lo vamos a mandar online para que ustedes si quieren imprimirlo en, no sé, en Passepartout o en lo que quieran, no sé, en el papel que quieran, lo van a poder imprimir en la forma que quieran para que sea bonito y ustedes puedan tener un diploma acorde a lo que les guste a ustedes y también vamos a tenerlo también en papel. ¿Y qué otra cosa más? Creo que no falta más nada. Así que bueno, los dejo con Javier y que empiece esta aventura que va a llevar unos mesecitos y espero encontrarlos todos en la próxima clase. Espera. Sí, pasé para acá. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Fariña, soy médico veterinario. Dirijo junto a Francis Smith el registro genealógico de la Federación Sinología Argentina hace muchos años y soy un admirador y criador de la raza Doberman. Así que vamos a, como ven, ahí tiene ya el primer Doberman que va a ir viendo en muchas imágenes. La charla de hoy va a estar principalmente referida al origen del perro y veremos si tenemos tiempo de comenzar con la próxima charla, que es criar perros sanos, que es una enorme preocupación que tiene la Federación Sinológica Internacional y por ende la Federación Sinológica Argentina. En el año 2002, la revista Science presenta un trabajo
sumamente interesante por un grupo multinacional de investigadores encabezados por el señor Peter Savolainen del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, Suecia. Este trabajo, que cambió la perspectiva del origen del perro, se basó simplemente en tomar muestras de pelo de perro alrededor del mundo. Tomaron 1000 muestras de pelo y lo que se hizo fue estudiar específicamente el ADN de la mitocondria de esos pelos. La mitocondria dentro de la célula es la encargada de producir energía, de brindar energía, y lo que se hizo específicamente es estudiar el ADN de cada uno de esos pelos y específicamente la mitocondria. Y se llegó a la inesperada conclusión que todos esos 1000 perros tenían un mismo grupo de genes. Con lo cual, si compartían esos 1000 perros distribuidos alrededor del mundo un mismo grupo de genes, significaba simplemente que tenían un mismo origen común. Y ese origen en común fue el lobo que vivió Asia del Este hace más de 15.000 años atrás. Peter Savolainen sostiene que si se amplía esa base de datos buscando lobos de líneas muy ancestrales, lobos que viven en zoológicos o inclusive que estén muertos en museo, si además se busca perros que también tengan líneas muy ancestrales, estratégicamente ubicados en determinadas partes del mundo, se puede profundizar aún más cuándo se produjo exactamente el origen del primer perro y cómo migró de Asia del Este hacia el resto del mundo. Con estos estudios se pudieron aislar los genes de 5 lobas, a partir del cual se habían producido todos los perros como los conocemos hoy en día. Hasta no hace mucho tiempo atrás se pensaba que los perros descendían del lobo, pero también de otros caninos salvajes, como pueden ser el coyote, el chacal, como puede ser el zorro, la hiena, pero no se pensaba el origen común a partir de el lobo que vivió en Asia del Este hace más de 15.000 años. En realidad, hasta no hace mucho tiempo atrás, se pensaba que la mayoría de las razas caninas descendían de los chacales. Justamente Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina y uno de los etólogos más reconocidos, decía que había una enorme similitud entre los chacales y muchas razas de perros. Sin embargo, cuando uno estudia el comportamiento de los chacales y el comportamiento de los perros, ve que hay muchas diferencias. Él sostenía que algunas pocas razas descendían del lobo, pero la mayoría descendía de los chacales. Hoy se sabe que eso no es así. Bueno, esto es lo que les expliqué, que es Peter Savolainen, Estocolmo, Suecia, en el 2002, que hace este análisis secuencial del ADN en la mitocondria del pelo de más de 1000 perros distribuidos alrededor del mundo. Todos los caninos domésticos descienden de los lobos que habitaron hacia el este hace más de 15.000 años, y finalmente que basó su tesis en estudios forenses y del pelo de perros y lobos. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es cómo es posible que de un animal tan feroz, tan imponente, un animal tan salvaje, podremos obtener tanta cantidad de razas tan disímiles, o algunas tan pequeñas como puede ser un chihuahua, un yorkshire maltés, o tan gigante como puede ser un maltés, un mastiff, un gran danés, un terranova, un san bernardo. Y en realidad, acá lo que se produjo es lo que nosotros llamamos una reproducción selectiva. El ser humano lo que ha hecho es exacerbar todas aquellas características que eran de utilidad y descartar todas aquellas otras que no le servían. Es así que el hombre fue seleccionando a aquellos perros que tienen una gran velocidad, una gran fiereza, aquellos perros que eran buenos para conducir el ganado, aquellos que tenían una gran capacidad de rastreo, y así fue seleccionando por las distintas necesidades. Y ahí fueron creándose las diferentes razas caninas. Y es así como tenemos que comprender la enorme importancia que debe haber tenido el perro para el hombre para que en los últimos 500 años se hayan desarrollado la mayoría de las razas caninas y
también cómo es posible, o con esta diversidad de razas caninas, y que el hombre ha podido hasta satisfacer sus mínimos caprichos, porque tenemos razas que están creadas o que fueron creadas para las funciones más diversas. La gran pregunta que nosotros nos hacemos y que no sabemos cómo se produjo es cómo se produjo la domesticación de ese lobo salvaje. Hay un trabajo presentado también en la revista Science en 1997 donde dice que los primeros perros pueden tener inclusive una fecha más antigua, aproximadamente de 100.000 años atrás, pero que en esa época poder distinguir un perro del lobo sería sumamente diferente. El esqueleto más antiguo que se ha encontrado de un perro enterrado ha sido en Rusia central, y el esqueleto tiene 17.000 años atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2016 salió en todos los noticieros y también salió en todos los periódicos un perro que se encontró en Siberia. Ustedes saben que el frío puede conservar muy bien a un animal muerto, y en este caso fue un perro que se encontró en Siberia y cuyo esqueleto data de 12.400 años atrás, como le mostraré más adelante, y que se lo puede ver cómo se conservó con bastante prolijidad. Lo cierto es que no se sabe cómo se produjo la domesticación, pero se sospecha o se piensa que tiene que haber existido un lobo diferente, un lobo capaz más curioso, menos agresivo, o tal vez un lobo cachorro al cual sus padres fallecieron, pero tiene que haber existido ese primer acercamiento. Se sabe que el hombre de la prehistoria era nómade y vivía de la caza, e iba cambiando sus campamentos buscando siempre poder alimentarse. Se sabe que cuando el hombre de la prehistoria abandonaba esos campamentos, muy posiblemente dejaría restos de alimento que le servirían de alimento al lobo, con esa capacidad que tiene el lobo para poder comer carroña. Sabemos además que los lobos tienen una enorme capacidad para poder perseguir y cazar a su presa, que cazan en jauría, y que posiblemente pudieran seguirla por días, y tal vez el hombre de la prehistoria tal vez seguiría a ese lobo en busca también de alimentos. Quiere decir que tiene que haber existido un beneficio mutuo entre lobos y seres humanos para poder producirse ese acercamiento, y se piensa que sin duda ese primer acercamiento se tiene que haber producido por la comida. Sabemos que lobos y seres humanos tienen estructuras sociales complejas y similares. Se piensa también que esos campamentos nómades del hombre de la prehistoria estaba rodeado o merodeaban los lobos, y seguramente el cambio en el aullido típico que escucharían todas las noches les serviría como una alerta de que una amenaza se acerca a ese campamento. Nosotros mismos conocemos perfectamente cómo es el ladrido de nuestros perros, y sabemos cuando nuestros perros están ladrando por algo sin importancia, cómo cambia el ladrido, y ese ladrido decimos o nos motiva a observar qué está sucediendo. Se piensa o se acepta que esos ladridos, esos aullidos de los lobos cuando se acercaba una amenaza a esos campamentos nómades, que podía ser inclusive una amenaza para el propio lobo, servía también de centinela y permitía que pudiera saber ese hombre de la prehistoria que una amenaza se estaba acercando. Los paleontólogos han también intentado explicar cómo es el origen del perro en base al estudio de los fósiles, a los distintos perros hallados, enterrados en diferentes partes del mundo. Hace 100 millones de años atrás, los mamíferos que habitaban la Tierra eran muy pocos y eran de pequeño tamaño. Existió un mamífero que vivió en la Tierra hace 100 millones de años atrás que se llamó justamente Miasis, que fue en el periodo Eoceno, que tenía un aspecto más bien de comadreja más que de perro. Era de cuerpo alargado, cola alargada, miembros cortos, y tenía la particularidad de tener 5 garras retráctiles, similar a como sería un felino.
Entre 40 y 60 millones de años atrás, el miasis evolucionó al Sinodictis, que también era un carnívoro, un mamífero, que tenía la particularidad de también tener un cuerpo alargado, cola larga y miembros también relativamente cortos, y tenía un pelo muy primitivo, que hablaba de lo primitivo que era el animal. Y tenía también ya 5 dedos que apoyaban en el piso, pero en vez de ser 5 garras retráctiles, ya pasaron a ser parcialmente retráctiles. Finalmente, este Sinodictis dio al Sinodesmos en el periodo Mioceno, que ya sí es un animal de un diferente aspecto. Ya tiene un aspecto de locomotor distinto, con miembros más largos. Era una extraña mezcla entre felino y un canino. Ya le cambia la forma de la cabeza y ya uno de los dedos comienza a volverse rudimentario, que es específicamente el primer dedo. Finalmente, en el Plioceno, aparece el Tomarctus. Este ya tiene francamente un aspecto de perro. Y ya tiene que el primer dedo es rudimentario, que ya no apoya en el piso, y además tiene, francamente, era un corredor por excelencia. A partir del Tomarctus es que se va a originar finalmente el perro. ¿Qué sucede? El Tomarctus da origen a la familia Canidae, da origen al género Canis, y dentro de ese género vamos a tener al lobo, al zorro, al coyote, al chacal, al perro de pit, al perro salvaje. Al lobo lo conocemos como nombre de Canis lupus, que es una especie, y la subespecie sería el perro, que sería el Canis familiaris. Entonces, si partimos entonces para entender cómo ha nacido el perro, tenemos que partir del Canis familiaris, que es la subespecie, después tenemos la especie Canis lupus, tenemos el género Canis, la familia Canidae, y finalmente llegamos al Tomarctus. Así que podemos muy bien expresar que de una rama del Tomarctus es que aparecieron los perros como los conocemos nosotros. Este es el perro que yo le conté que se encontró en Siberia hace 12.400 años y que fue publicado en todos los noticieros y los diarios en el año 2016. Y fíjense cómo se puede visualizar los pelos, los miembros, la boca, su dentición. El último, retrato que está acá, corresponde, el último aquí a la derecha, es un miembro posterior. Y cómo se puede apreciar bastante bien, luego de 12.400 años, cómo se pudo conservar este animal. Si bien nosotros tenemos demostrado que genéticamente los perros descienden del lobo que vivió hacia el este hace más de 12.000 años, hace más de 15.000 años, perdón, perros y lobos comparten determinadas características que refuerzan esta teoría. Nosotros tenemos que los perros y los lobos tienen la particularidad de poder esconder la comida bajo la tierra. Cavan para esconder la comida. Que luego de orinar y defecar, tienden con sus miembros posteriores a querer cubrir la micción o la defecación. Ambos pelechan 2 veces por año. Ambos tienen la particularidad de dar vueltas sobre su cuerpo. Ambos tienen la particularidad de gruñir y aullar. Y ante una amenaza pueden mostrar los dientes e intentar gruñir. Tienen el mismo número de cromosomas, 28, con lo cual se pueden cruzar. Uno puede cruzar una hembra canina con un lobo macho. Tienen el mismo periodo de gestación, 58-65 días si se toma de la fecha de servicio. Tienen la particularidad que los dientes de leche y el cambio de diente de leche a dientes definitivos también se producen en el mismo momento. Y por último, comparten las mismas enfermedades, tanto parasitarias como infecciosas. Padecen moquillos, padecen hepatitis, padecen leptospirosis, pueden padecer ambos la rabia. Así que tienen no solamente un origen genético, sino tienen particularidades que los hacen muy similares. Raymond Triquet, que es un francés,
en el año 1984, la Federación Sinológica Internacional aceptó la definición de raza, grupo, especie y variedad. Esto es una de las preguntas que habitualmente se hacen en los exámenes, así que ustedes tienen que tratar de dos términos reconocer. Uno que son caracteres transmisibles y heredabilidad. Entonces, ¿qué es una raza? Una raza es un conjunto de individuos que tienen caracteres transmisibles, comunes, que se transmiten a sus descendientes y que los hacen diferentes a otros individuos de su misma especie. Entonces, para poder definir raza, recuerden siempre, caracteres comunes transmisibles y que se heredan, que se transmiten a su descendencia. ¿Qué es un grupo? Un grupo es un conjunto de razas que, si bien tiene estructuras distintas dentro de ese grupo, tienen también caracteres comunes que se transmiten. Por ejemplo, un mismo instinto en común. Si nosotros pensamos en el grupo 1, todos tienen el mismo instinto de conducir, de arrear el ganado. Si pensamos en el grupo 2, todos tienen el mismo instinto de guardia y protección y así sucesivamente. Así que el grupo son individuos que tienen diferentes estructuras, pero que sin embargo tienen un mismo instinto en común, que es este mismo carácter transmisible y hereditario. Por último tenemos la palabra especie. ¿El ser humano puede crear una especie? No. Sin embargo, podemos crear una raza. Con lo cual, la especie proviene de la naturaleza, sin embargo, la raza proviene del trabajo del hombre. Para citar mi raza, a fines de 1800, un señor llamado Luis Doberman juntó diferentes razas y creó el Doberman. Agarró el viejo pincher alemán, que no tiene nada que ver con el pincher que conocemos, agarró un perro que se llamó perro carnicero, le puso Rottweiler, le puso Weimaraner, le puso Greyhound, y sacó toda una raza que él creó. Era un recaudador de impuestos, y esto creó una raza que lo acompañara para recaudar sus impuestos. Y así creó la raza Doberman. Quiere decir que el hombre puede crear una raza, y de hecho hay numerosas razas que están en solicitud de aprobación por la Federación Sinológica Internacional, y otras que están ya aprobadas y que están en vías de finalmente obtener el registro definitivo. ¿Y qué es variedad? La variedad es una subdivisión dentro de la raza. Nosotros podemos tener que dentro de una raza tengamos individuos que tengan determinadas de vuelta caracteres transmisibles que lo hacen diferente a otros individuos dentro de su misma raza. Y generalmente esto se diferencia por textura, se puede diferenciar por altura, por colores de pelo, por largos de pelo. Un ejemplo típico es el Dachshund, que podemos tener, que tenemos pelo corto, pelo largo o pelo duro. Así que estas definiciones son sumamente importantes, que ustedes las vayan aprendiendo, porque es una de las preguntas que usualmente se suelen hacer. No hay ninguna otra especie que se haya adaptado al ser humano como el perro. Ya les dije a ustedes qué enorme necesidad tiene que haber sido el perro para que se haya en tan escasa cantidad de años representado tal importancia para el ser humano. El perro se adaptó como ninguna otra especie a las diferentes regiones geográficas. Se adaptó como ninguna otra especie a los más diversos climas y temperaturas extremas. Se adaptó a diferentes tipos de precipitaciones, de lugares tan secos como lugares muy húmedos. El perro fue usado por el hombre, ya sea como carne, como perro de tracción, fue utilizado como perro de pelea, fue utilizado en las guerras mundiales por las fuerzas o por las más diversas fuerzas de seguridad alrededor del mundo. Fue utilizado como perro de carrera, para arrear y conducir el ganado. Fue utilizado como perro lazarillo. Fue utilizado para chicos que tengan capacidades diferentes, para detectar bombas, para detectar drogas, inclusive para detectar dólares. No existe una especie que haya...
no tiene que haber pasado. Muy bien, la acotación puede ser. No tendría que haber pasado, pero sí, es así. Cuando yo escribí el preámbulo del libro que ustedes tienen, del manual de sinología, puse que no existe ninguna otra especie que por su nobleza, por su lealtad, por su valor, por su obediencia y por su devoción al hogar, se pueda comparar con un perro. Muchos de nuestros perros cuidan nuestros jardines, nuestros hogares, algunos duermen dentro de nuestra casa, muchos al pie de nuestras camas y otros sobre nuestras camas. Y nosotros hemos elegido justamente criar perros. Hemos tenido la suerte de hacer eso. Acá en la federación o en este grupo se encuentra una élite de criadores que quiere estudiar, que quiere progresar, profundizar sus conocimientos y el día de mañana tal vez acceder a ser juez de su raza, juez de grupos, ¿por qué no ser juez all-rounder? Nosotros vamos a dedicar posiblemente nuestra vida al perro, pero también hemos tenido que hacer especial hincapié en cuidar la sanidad de los perros que tenemos y de criar perros sanos, que es la próxima charla que voy a iniciar. Así que no sé si quieren continuar directamente o quieren descansar 5 minutos o arrancamos directamente con la crianza de perros sanos. ¿Prefieren hacer un break de 5 minutos y comenzamos? Sigamos nomás, vamos nomás. Muy bien. Cuando nosotros leemos el reglamento de cría de la Federación Sinológica Internacional, el reglamento de cría específicamente habla que el principal objetivo de la crianza es obtener perros sanos, perros que tengan una vida longeva, una vida de bienestar, una vida que les permita disfrutar no solamente al propio animal, sino también a sus propietarios. Criar perros que se asemejen lo más posible al estándar de la raza que hemos elegido. Es muy importante que nosotros conozcamos el estándar de nuestra raza, que lo leamos, que lo tengamos ahí en la mesita de luz y que lo podamos recitar de memoria. Porque muchas veces nos sucede en el registro genealógico que hay criadores que vienen a preguntarnos determinadas consultas o problemas y nunca han leído el estándar de la raza que han decidido criar. Nosotros tenemos que criar perros sanos y perros que se asemejen lo más posible al estándar de nuestra raza. No solamente en su estructura, sino también en su función. Cuando nosotros decidimos criar o tener perros, tenemos que lograr que en nuestra casa o en el criadero que vayamos a criar, yo les voy a dar a ustedes después una charla muy importante sobre criaderos, instalaciones y cómo tiene que ser un criadero modelo, tenemos que buscar siempre, yo aconsejo, construir las mejores instalaciones posibles. Si tenemos buenas instalaciones, lo va a permitir que más rápidamente podamos higienizarlas. Y si nosotros tenemos buenas instalaciones que se pueden higienizar rápidamente, esto sin duda va a beneficiar en una mejor calidad de vida y en un mejor bienestar para los perros que vivan en nuestra casa o criadero. Una etapa fundamental de todo criador es tener que elegir el reproductor. Cuando nosotros vamos a elegir una hembra o un macho para comenzar a criar, tenemos que buscar que esa hembra o ese macho que elijamos para cruzar nuestra hembra no tenga enfermedades hereditarias de relevancia. Es decir, que no tenga aquellas patologías que se puedan transmitir a su descendencia. Es sumamente importante que nosotros partamos de animales que por lo menos, hasta donde nosotros podamos abarcar nuestros conocimientos, no tengan ninguna anomalía importante que pueda ser transmitida a su descendencia. Por ejemplo, hoy atendí un caso de una persona que se viene a quejar porque compró un perro sordo y el criador cuando se lo vendió y no le dijo que el perro era sordo. El criador le dice, no, vos lo que tenés que hacer es criar con ese perro. En todo caso, después te fijas, si nace un perro sordo, que hace sordo lo regalás y con los otros los puedes vender.
Esto que ustedes les acabo de contar es algo habitual que sucede cuando uno no tiene lo que se llama una responsabilidad de cría, que no tiene una conciencia de cría, que no tiene un respeto por la cría. Cuando uno lee el reglamento de crianza de la Federación Sinológica Internacional, lo primero que dice es que un perro sordo tiene que ser descartado de la crianza, al igual que muchas otras anomalías que vamos a ir viendo. Ahora, que nazca un perro sordo en alguna raza puede ser algo que pueda suceder. Lo importante es cómo nosotros nos vamos a comportar ante esa situación. A todos nos puede nacer un cachorro que le falta un testículo. Ahora, si nosotros no lo avisamos en el momento de la venta, de la entrega de ese cachorro, estamos cometiendo una irregularidad. Porque no viene ese perro, vaya a la primera consulta veterinaria, ¿qué va a decir el veterinario? Le falta un testículo. ¿Y qué va a hacer ese propietario que compró el testículo? Que compró el testículo, que compró el perro, compró el cachorro. Llamar al veterinario, al criador. ¿Y qué le va a decir? Me vendiste un perro con una falla hereditaria y genética y no me avisaste en el momento de la venta. Y ese perro que le faltó un testículo tiene que ser retirado de la reproducción, porque es una anomalía de alta heredabilidad. Entonces, el problema no es que haya nacido de un cruzamiento un perro que le faltó el testículo. El problema es no informarlo y no ese perro regalarlo o venderlo a mucho menor precio, porque ese perro seguramente va a ser sometido a una determinada edad a una cirugía para extraer el testículo retenido, porque como ustedes bien saben, los testículos retenidos pueden volverse tumorales. Con lo cual, volvemos siempre a lo mismo, la conciencia de cría y la responsabilidad de cría. Ahora, tocando el tema del testículo, cuando uno junta un macho con una hembra, para que se produzca que un cachorro le falte un testículo, un gen pone el papá y un gen pone la mamá. Muchas veces se dice, la culpa la tiene el papá. Pues no. Cuando viene a quejarse, dice, seguramente al padre le faltó un testículo. No es así. O también nos dice, seguramente a toda la lechera tuvo el mismo problema. Y no es así. Capaz de una lechera de 5 machos, capaz a 1, capaz a 2, tiene una dificultad, capaz los otros 3 están normales. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros cruzamos un macho con una hembra, que la hembra desconocemos si tiene o no tiene un gen, porque como hembra obviamente no tiene testículos, entonces sabemos que si nace un cachorro al que faltó testículos, que el papá puso un gen y que la mamá puso un gen. Entonces lo que tenemos que hacer es saber que este macho es portador de este pequeño defecto y dependiendo con la hembra que la crucemos, puede ser que no tengamos ningún cachorro con la falta de testículo o puede ser que sí lo tengamos. Muy bien, entonces la elección del reproductor es el primer paso de todo criador y tenemos que descartar y tenemos que además conocer cuáles son las patologías más frecuentes de nuestra raza. Todas las razas tienen patologías que les son más frecuentes. Entonces uno tiene que aprender a conocer en la raza que elijamos criar cuáles son las patologías que más frecuentemente se presentan. ¿Por qué? Porque cuanto antes aprendamos a diagnosticar la patología, más rápidamente podemos descartar de la crianza ese perro que la padece. Por ejemplo, si yo tengo un boxer que tiene una estenosis subaórtica, es una patología relativamente fácil de erradicar, porque yo cuando el cachorro nace tiene un soplo, entonces yo escucho el soplo cardíaco. Entonces si yo escucho el soplo cardíaco y es un boxer, ya yo me pongo a la defensiva, a ver si lamentablemente este boxer padece una patología hereditaria de relevancia, con lo cual yo voy a algunos soplos en los cachorros pueden ser funcionales y pueden desaparecer, pero otros soplos tienen relevancia. Y lo bueno es que salta en un cachorro. Sin embargo, volviendo a mi raza, si yo tengo el Doberman padece una enfermedad muy ingrata que se llama cardiomiopatía, donde las células del corazón se reemplazan por células anormales y el corazón no puede funcionar como debe y el perro lamentablemente termina falleciendo porque la única forma de sobrevivir sería hacer un trasplante cardíaco. Ahora, ¿qué pasa con esta patología? Aparece después de los 5 años. Entonces, capaz ese perro, hasta los 5 años, más si es un macho importante, de buen pedigree, ganador en exposiciones, fue utilizado desde el punto de vista reproductivo. Y entonces dejó una gran descendencia. Entonces, hay patologías
que pueden diagnosticarse de edad temprana y son fácilmente de erradicar, y otras patologías que no lo son. Por ejemplo, la demodexia, que ya hablaremos más adelante, generalmente salta a una edad en la cual nosotros es temprana, generalmente después de los 3, 4, 5 meses, ya diagnosticamos que tiene demodexia y ese animal lo tenemos que retirar de la reproducción. Ya hablaremos de demodexia más adelante. Yo le tengo una pregunta. Sí. Que me quedé colgada. Por el tema de la falta de testículos, ¿no? Suponete, yo tengo 20 perros, cruzo, nunca tengo ningún problema. Puede ser que mi perra tenga el gen y que yo vaya a buscar un reproductor a otro criadero que también lo tenga. Puede ser que ese criador... ¿Se escucha lo que dice? No. A ver, ¿yo puedo llegar con este micrófono? No, porque también por lo que está la gente online también. No sé, no sé si la larga llega. Ah, sí llega. A ver, creo que te llega, Silvina. Ahí. Fíjate si llega. Porque para la gente que está también escuchando... La pregunta era... Sí. Suponiendo que yo tengo una dotación de perros, tengo reproductores míos, nunca tuve un problema de un faltante de un testículo. Puede haber sido casualidad, porque yo nunca crucé a un perro que tuviera ese gen con una perra que tuviera ese gen. ¿Ese gen es detectable? ¿Se puede hacer algún estudio? ¿Hay algo que por ejemplo, la Bloquín o alguno de esos laboratorios que tienen tan famosos en Europa, lo detectan o vamos a suerte y verdad? Cuando apareció, apareció. Porque el criador que tiene el problema normalmente no te lo va a decir. Esa es la realidad. La realidad es que un a criador, veces no lo sabe tampoco. A veces no sabe. A veces no lo sabe. La realidad es que un criador que tenga más de, vamos a poner un número, de 20 crías, es difícil que no le haya sucedido. Porque es muy difícil que vos, cuando haces determinados cruzamientos, o inclusive cuando es un reproductor bueno, y hay hembras de diferentes criaderos que vienen a servir con tu reproductor, es como que rápidamente salta. Y los criadores rápidamente se difunden muy rápidamente. El problema es que en forma inadecuada el criador dice es el macho el culpable. Y no es así. Ahora no hay un test que lo podamos en algún lugar para detectar. Hay sí muchísimos test que sirven para determinadas patologías. Perdón, no sé si es correcto lo que voy a preguntar, pero bueno, como más o menos tengo cierto conocimiento, pregunto. ¿Tiene mucho que ver, incluye el sistema de cría, de cómo cría, digamos, porque hay distintos temas de crianza, la outbreeding, inbreeding, ese tipo? Ahora vamos a hablar más adelante de los diferentes sistemas de crianza, pero nosotros tenemos que pensar en esto. Cuando yo hago un inbreeding, que significa que yo junto perros que tienen parentesco estrecho, madre con hijo, hija con padre, hermanos, esos inbreedings, la Federación no los prohíbe, pero sí pide que no realice un inbreeding porque tengo 2 hermanos en el fondo de mi casa, sino que cuando uno realiza un inbreeding, lo hace con un fundamento. Porque si yo cruzo 2 perros que desconozco sus líneas y los cruzo simplemente porque los tengo en el fondo de mi casa, fueron 2 mascotas, quiero cruzarlos entre ellos, voy a exacerbar lo bueno y lo malo. Quiere decir que en un inbreeding lo que pasa es que se van a exacerbar los genes, tanto buenos que haya en esa línea de perro, como tanto lo malo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en esa línea posiblemente una predisposición de ancestros que han padecido displasia y hago un cruzamiento estrecho, tengo mucho más posibilidades que surja esta dificultad. Lo mismo con otras patologías. Entonces, cuando uno hace un cruzamiento cerrado, tiene que saber o conocer bien la línea de sus perros y saber que en esa línea uno no tiene patologías de relevancia porque se van a manifestar con mayor posibilidad seguramente.
Acá Silvina dice que habría... Sí. Muchas veces nos sucede que nosotros traemos perros del extranjero y que pensamos que ese perro tan famoso, tan importante, no compramos un hijo, invertimos mucho dinero, esperanza, tiempo y sobre todo ilusiones. Y lo traemos y ese perro transmite posiblemente determinadas anormalidades que no tenemos en nuestra línea. Y en que incorporar ese perro que tanto nos costó y nos ilusionó, comenzamos a tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es verdad que hay que conocer mucho las líneas, hay que estar muy atento a cómo son los papás y cómo son los abuelos y tratar de observar. Por ejemplo, hay que tener 6 generaciones de líneas libres de displasia para decir que esa línea de perros es libre de displasia. Es decir, hay que tener 6 generaciones de perros libres de displasia para decir que esa línea es una línea libre de displasia. Y ya hablaremos más adelante de displasia porque es muy ingrata para poder combatirla, porque es poligénica. Entonces, ¿qué nos dice la Federación? La Federación nos dice, la Federación Internacional dice que no podemos premiar con la calificación de excelente aquel perro que padece alguna anomalía. Por ejemplo, si nosotros vemos un perro que le cuesta respirar en la pista, y ya veremos también otras causas, lo que nos pide o que exige a los jueces es que no le dé la calificación de excelente, que le dé muy bueno o bueno, para que ese perro no pueda acceder a tener los puntos para el campeonato, que no pueda acceder al CAC. ¿Se entiende? Entonces, hay una nueva exigencia por parte de la Federación Cineológica Internacional y la Argentina, que está muy preocupada, por eso estamos dando esta charla, de buscar criar perros sanos y que los jueces castiguen y no premien a aquellos perros que las padecen. Cada perro fue criado para una determinada función. Entonces, si nosotros queremos, si tenemos perros sanos, esos perros van a poder cumplir la función para la cual fueron creados. Y se van a poder mover con amplitud, tener un buen desplazamiento, no van a tener dificultades para incorporarse, o no van a ser perros que tengan, por ejemplo, dolores que lo último que hace es angustiar al propietario. Lo primero que pasa cuando un propietario compra un perro que, por ejemplo, sufre una displasia de codo, displasia de cadera, que tiene hemodexia, tiene criptorquidismo, que tiene algún problema de atrofia progresiva de retina, etcétera, etcétera, es encarar al criador y enojarse con él. Y acá tenemos 2 tipos de criadores. Uno que dice, es la primera vez que me pasó en mi vida, jamás me pasó. O está el otro que responde y dice, bueno, hice este cruzamiento, traté de juntar los 2 mejores perros que yo pensé que eran adecuados para esta hembra con este macho. Lamentablemente surgió de ese cruzamiento un resultado indebido y con mucho gusto me hago cargo de esto. Y ya veremos cómo uno se puede hacer cargo. Entonces el problema, reitero, no está en la dificultad del nacimiento, que seguramente a todos nos va a pasar como criadores, porque nadie está exento, ninguno, sino de cómo nos comportemos. Y también cómo reaccionemos ante ese llamado telefónico de ese criado, de ese propietario, que seguramente no va a estar muy contento. Pero nosotros tenemos que también pensar que esa persona compró un perro o un animal para toda la vida y capaz ya a los 9 o 10 meses ya lo tiene con una artrosis que no le permite un correcto movimiento. ¿Qué pasa con los ojos? Los ojos tienen que ser brillantes, tienen que ser secos, tienen que estar limpios, no tienen que tener un lagrimeo continuo, no tienen que estar tan protuberantes y expuestos, ni ser tan pequeños y hundidos, por ejemplo, como puede ocurrir en el coli. Tienen que ser ojos que uno los vea sanos. El borde del párpado es muy importante. Tiene que ser un borde pigmentado, tiene que ser retráctil,
tiene que ser fino. Muchas veces tenemos numerosos problemas con los bordes palpebrales, porque algunos están hacia afuera y esa patología se denomina ectropión, o algunos apuntan hacia el ojo y eso se denomina entropión. Imagínense la dificultad que representa para nosotros tener un pelo dentro del ojo, lo molesto que puede ser y cómo nos costaría abrir ese ojo. Ahora piensen ustedes que en la patología llamada entropión, el borde palpebral apunta hacia el ojo y cada vez que abre y cierra el ojo tiene un cepillo que cepilla sobre la córnea, que muchas veces puede llegar a ulcerar o inclusive a producir una úlcera profunda con perforación. Entonces, hay estándares de razas de perros que especifican que un perro que tiene, por ejemplo, un entropión, tiene que ser retirado de la crianza. ¿Qué raza? ¿Qué? Hay líneas de perros que uno lo ve con mucha frecuencia. Por ejemplo, se ve mucho el bulldog inglés, se ve mucho el bulldog francés, se ve mucho en el Shar-Pei, se ve mucho en el Chow Chow. Entonces hay razas que son muy predispuestas. Entonces en esas razas no nos conviene. Hay otras razas que realmente se ven con suma extrañeza, no se ve frecuentemente, con lo cual no tiene relevancia. Ahora lo siguiente, ¿qué pasa? Dos cosas. Fíjese cómo el primer ojo, el ojo de la izquierda arriba, fíjense cómo está dirigido el pelo hacia, ustedes no ven el borde palpebral, cómo ese ojo tiene un lagrimeo constante y cómo ese ojo tiene una mirada vidriosa, no una mirada limpia y seca. Lo que se tiene que hacer ante todo es mejorar la calidad de vida. Entonces uno tiene que pensar que lo primero que tiene que hacer es operar ese perro. Son operaciones relativamente sencillas, donde uno lo que saca es una lonja de piel y lo que hace es suturar y eso hace que eso que está metido se ponga en una ubicación normal. Entonces automáticamente le mejoramos la calidad de vida. Desde el punto de vista de la crianza, lo que especifica obviamente la federación es que no se puede premiar con la calificación de excelente aquel perro que tiene un ojo en estas condiciones. Entonces, si nosotros tenemos en la pista un perro que tiene un ojo con entropión, que tiene lagrimeo constante, un juez cuando mira la cara del perro, cuando mira su expresión, automáticamente un juez con experiencia va inmediatamente a darse cuenta que ese perro tiene un entropión o tiene al menos una dificultad. La imagen de arriba a la derecha, fíjese cómo todo, nosotros hablamos de canto nasal, el borde del párpado que está del lado de la nariz, y el canto lateral, el borde del párpado que está del otro, la comisura que está del otro extremo. Fíjese cómo ese perro tiene esa dificultad en el borde, en la comisura lateral, y cómo está ese párpado dirigido hacia adentro, y cómo dificulta que el perro pueda, el ojo, cómo sufre ese ojo por la causa del entropión. El caso de la derecha abajo es el caso contrario, es el ectropión. Si yo tengo el párpado caído hacia afuera, ¿cómo va a estar esa conjuntiva? Va a estar expuesta mucho más que otras a las inclemencias climáticas, con lo cual ese perro va a vivir con conjuntivitis, con ojos irritados, con ojos lagañosos. Hay perros que tienen normalmente lagañas y uno todos los días se las limpia con un algodón que está humedecido y le saca todos los días la lagaña, es algo normal, el ojo tiene una mucosa rosada y normal. Pero hay otros que esa es consecuencia de tener alguna normalidad. Muchos de perros que tienen entropión se le hace como todas secreciones y costras y uno tiene que todos los días o 2 veces por día limpiar ese ojo para que no sea un perro que sufra o que tenga una mala condición de vida producto de esta patología. Y después tenemos aquellos perros que tienen grandes pliegues, que ya hablaremos, pero por ejemplo los Shar-Pei o por ejemplo los Chow Chow, a veces los pliegues se caen sobre los ojos. Y nosotros tenemos muchos cachorros Shar-Pei que nacen y que no los podemos operar a una edad muy temprana porque la cabeza va cambiando y si lo operamos a una edad muy temprana, capaz después hay que reoperarlo para corregir esa patología que es el entropión. Entonces tenemos que tal vez esperar que crezca la cabeza, que se acomode para ver cuánta corrección hay que hacer.
Y hay veces hay que poner determinados puntos que puedan elevar un poco esa piel que se le cae sobre los ojos y que produce que el perro, yo no sé si hay criadores de Shar-Pei acá, pero muchas veces el Shar-Pei viene a la consulta con el ojo cerrado, como que le molesta y el cachorrito casi no puede abrir los ojos, teniendo 45 más días, producto justamente de esto, y es una raza que se ve con muchísima frecuencia. ¿Qué nos dice de los dientes? Nos dice... Sí. Dame un segundito así se escucha para la gente que está... O ahí te acercas. Hasta ahí llegas, mano. Bien. Relacionado con el tema de los ojos, una raza como por ejemplo el Shar-Pei, ¿cuál es el motivo por el cual el perro puede tener, o sea, alguien puede haber creado una raza con ese problema? ¿Es un error en la creación de la raza o se estaba buscando algo cuando arman, digamos, un perro con esos ojos? El tema es que el problema son las exageraciones. Es decir, muchas veces el motivo de la dificultad es cuando tenemos las exageraciones propias del criador. Entonces el criador a veces quiere un perro con un exceso de determinadas características que sin duda van a ser contraproducentes para la salud del animal. Entonces, el problema que tenemos son los excesos. Cada raza fue elegida o seleccionada por el hombre para cumplir determinadas funciones. Hoy la raza número 1 de crianza en el país, ¿cuál es? Bulldog francés. ¿Cuál es la segunda raza de crianza en el país? Bulldog inglés. Entonces tenemos que preguntar, ¿francés e inglés son razas fáciles? No. Sin embargo, es la raza de mayor crianza. Entonces es como una contradicción, porque son razas que tienen dificultades, que asiduamente tienen que concurrir al médico veterinario, pero sin embargo es la raza más criada en el país, y que es una raza de la que llamamos braquicefálicas. Entonces, cuando nosotros exageramos en algunos problemas que puede tener el bulldog, sin duda, eso hace que estemos criando mal. Pero si nosotros tratamos de criar bulldog que no padezcan determinadas patologías que les son tan frecuentes, que ya hablaremos, entonces ahí estaría nuestra conciencia de cría. Si nosotros tenemos un perro que tiene una enorme dificultad respiratoria y lo hacemos criar, bueno, muy posiblemente los hijos tengan también problemas respiratorios. Entonces es muy difícil para el criador, cuando tiene un perro estructuralmente interesante, retirarlo de la crianza pensando en que no es justo que críe, porque va a ser un perro que va a transmitir a su descendencia determinadas patologías. Y ahí está donde nosotros tenemos que aprender a que tenemos que retirarlo de la crianza, por más que sea un animal que tenga muchas virtudes. ¿Siempre se puede compensar? Sí, sin duda se puede. Claro, es decir, cada raza tiene un pool genético que hay que preservar y que hay que tratar de mantener. Si un perro tiene una característica que no es la adecuada para la raza, bueno, yo crío Rottweiler, por ejemplo. Ahora el Rottweiler tiene un problema grave que es, en toda Europa del Este se está criando un Rott con un hocico muy corto y eso a la larga trae problemas de mordida. Hay problemas de dobles piezas dentarias, hay problemas de prognatismo, gnognatismo, y la funcionalidad del Rottweiler, que es en este caso la defensa, el morder una manga, el perro realmente no puede sostener la manga porque se ahoga, porque no tiene esa capacidad, ese largo de hocico que le permite poder respirar. Ahora, vos podés tener un excelente pedigree para atrás en tu reproductor y solo servir hembras que no tengan esa característica del hocico corto o la mayor cantidad de arrugas. Es decir, yo tengo un Shar-Pei que es todo arrugado, le está dando cachorro, pero a lo mejor el perro
es súper salvable si no hay que retirarlo de la cría, pero sí solamente ser responsable y decir, yo voy a salir con una perra que tenga las características totalmente contrarias, o sea, buscando la Shar-Pei más seca que encuentre, y voy a tratar de ir con las distintas generaciones volviendo con ese problema para atrás, ¿no? Resolviéndolo. Eso es factible. Ustedes pueden llegar a hacer un cruzamiento tratando de compensar. Ahora, si en la primera lechigada usted ve que se prioriza y transmite o es más relevante lo que pone el macho, entonces, bueno, lamentablemente lo tendríamos que retirar de la crianza. Sí, quería decir, es cierto que para eliminar, digamos, el tema del entropión tiene que pasar 6 generaciones para decir que ese perro es libre de entropión, digamos, para poder decir eso. Sí, no lo he escuchado. Sí para la displasia sí para la displasia de cadera. Otro criado, digamos. No hay, yo nunca leí un trabajo donde diga eso. Si lo hay, nunca lo he leído y leo mucho. No lo he leído nunca. Acá, de acuerdo a lo que vos contabas y a los comentarios que se hacen, da la sensación de que por lo menos en la Argentina el tema de la cría es más que nada una cuestión de conciencia, o el tema de la cría de perros sanos es una cuestión de conciencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿en el mundo es así? Porque yo he escuchado, por ejemplo, en el caso de Terranovas, que con perros franceses han obligado a retirar de la cría o directamente a castrar toda una lechigada porque uno de los hermanos tenía la catarata hereditaria, digamos, una catarata desde muy cachorro. Entonces retiraron a todos los hermanos de la cría y obligaron incluso a castrar, obligar entre comillas, ¿no? a castrar tanto a los machos como a las hembras para que no pudieran llegar a tener la posibilidad de reproducir esa enfermedad. Acá en la Argentina está claro que es básicamente una cuestión de conciencia. En otros países, ¿cómo funciona? Los argentinos criamos como somos, lamentablemente. Somos muy especiales. Primero quiero decir que el argentino es un criador nato. Nosotros podemos criar desde canario hasta pura sangre de carrera. Y somos, sin duda, amamos criar y nos volvemos fanáticos, enfermos por este tema. Hay otros países que tienen esta forma destacada que tenemos nosotros los argentinos, que criamos. Y lo bueno que tenemos, que no crían únicamente, las altas clases sociales, sino que acá crían la clase media, la clase baja, todos. Y tratamos de sacar el mejor perro posible. Sin embargo, hay dos tipos de criadores. Ir mejorando en cada cría y tratar de tener siempre un perro mejor al que uno tiene en su casa, o está el que nosotros llamamos criador comercial, que va cambiando de raza según las necesidades del mercado. Alguna vez estuvo, no sé, en el Siberian Husky, estuvo en el Old English, estuvo en el Labrador, estuvo en el Caniche, Toy, estuvo en el Yorkshire Terrier y ahora está en el Bulldog francés. Esos criadores que van cambiando de raza según las demandas del mercado, esos criadores posiblemente no les interese, y simplemente lo que les interese sea hacer un cruzamiento que produzca el mayor número de cachorros y tratar de vender todos esos cachorros, sin importar si son lindos o feos. Muchas veces viene al registro genealógico y nos consultan y nos traen un perro y nos dice: mi veterinario me dice que este perro no es, por ejemplo, un bulldog francés. Entonces nosotros lo examinamos en el registro genealógico, lo controlamos y sí, es un bulldog francés. Pero si vos juntas feo con feo y al hijo le pones un perro feo, ¿qué vamos a sacar? Feo. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que preocuparnos de al menos, nosotros citamos a esos criadores
le explicamos lo que está sucediendo, le explicamos que al menos vayan cambiando los dientes o incorporando un padrillo que le mejore el plantel. Porque si no, va a tener este problema, que hasta se duda si pertenece a la raza. Y sin embargo, hay muchos perros que son de pedigree, pero como los criadores no han criado con miras a mejoramiento racial, terminan tirando perros que vienen de líneas de padres y abuelos y bisabuelos de pedigree, pero que tienen una muy baja calidad estructural. Y ahí está donde funcionan los clubes de raza, que son fundamentales, como estamos hablando del Terranova. Nosotros tenemos dos tipos de situaciones. Aquellos clubes, aquellas razas que tienen clubes, especialistas, y aquellas razas que no tienen clubes. Por ejemplo, hoy la raza número 1 de crianza del país no tiene club. La número 2 sí. La número 3 también, que es el Chihuahua. Y ahí está donde tenemos que pensar en que si el club trabaja en forma adecuada, como el club francés de Terranova, tratará de ejercer una función educativa. A mí no me gusta todo lo que es tajante, obligatorio y de un día para el otro. Sino me gusta intentar rescatar al criador, tratar de reeducarlo, tratar de incorporarlo al sistema en vez de perderlo. Pero hay criadores que son irrecuperables y bienvenidos que se retiren. ¿Y dónde terminan criando los criadores que no son recuperables? Es que no se retiran, siguen criando. ¿Pero dónde? En el ACA, chicos. En el ACA. Todo lo que echamos de la federación termina acá. Bueno, la realidad es así. ¿Qué quiero resumir? Quiero resumir que el trabajo de los clubes es fundamental. Y también es fundamental que, por ejemplo, en la raza Terranova, que padece una anomalía hereditaria de importancia, se llama cistinuria, entonces el club impuso hacer un estudio genético, que es, por ejemplo, de la Sociedad Rural Argentina, para esta patología. Y entonces, aquel perro que es portador, no enfermo, tiene que cruzarse como perro libre. Aquel perro enfermo tiene que retirarse. Entonces, ese tipo de trabajo que se realiza en los clubes de raza son fundamentales. Son fundamentales. Y sobre todo, me vuelvo a reiterar, difundir cuáles son las enfermedades más normales, más frecuentes de una determinada raza. En el caso de los perros de las razas de los criadores europeos e inclusive los criadores americanos, muchos trabajan de forma fantástica. Muchos de nosotros conocemos el OFA, que es esta Fundación Ortopédica Americana que se encarga de tener un registro de todos los perros que se sacan placas radiográficas, y que eso sirve para saber, por ejemplo, qué tipo de anormalidad de cadera tiene tal perro, tal abuelo o bisabuelo, y podemos chequear qué está sucediendo. Y nosotros tenemos clubes de raza en Europa que trabajan muy bien, pero no por ser un perro europeo tenemos que pensar que el que vayamos a comprar capaz no nos manden un perro inadecuado, porque nosotros recibimos numerosas quejas en el registro genealógico. ¿Qué pueden hacer? Que han comprado un perro que padece esta anomalía y el criador de España, por ejemplo, no le responde y le dice, es propio de la raza. Entonces muchas cosas, supongo que yo tengo, por ejemplo, un Terranova que tiene cistinuria. Entonces yo llamo al criador de España, lo compré en España. Y el español me dice, bueno, ¿qué querés que haga? Es típico de la raza. Bueno, ahí está el mal comportamiento. O está el otro que te dice, castralo, quédate tranquilo, que te voy a enviar otro. Y eso es la verdadera conciencia de cría. Y muchas federaciones, aunque ustedes no lo crean, prefieren no participar de estos problemas. Y cuando se le habla, capaz, de una federación a otra, te mencionan, ok, hable con el criador, que es un problema del criador. Nosotros queremos. Vos podés exigirlo, que sea libre de, pero hay veces que no puedes tener la garantía, porque si vos compras un cachorro de 3 meses de edad, vos capaz tenés que los papás son libres de ponerle displasia, y sin embargo ese cachorro puede padecer. Pero porque hay determinado, pues sí se puede. O se manifiesta capaz en una edad más avanzada. Entonces,
volviendo a ejemplos de mi raza o de la raza que, bueno, no tiene ejemplos para citar. Un Dora muy importante que murió a una edad de cierta edad, dejó semi-congelado guardado. El perro muere de una cardiomiopatía. ¿Qué sería lo correcto que ese criador haga con el semi-congelado? No más. Tiene 14 dosis inseminantes y cada dosis vale $2.000. Obviamente no lo va a hacer. Es difícil, ¿no? Es lamentable. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiradas. Ahora, ¿todo el mundo tira $28.000? Lo que pasa es que me parece que la crianza está muy ligada con lo económico. Por supuesto. Lamentablemente. Porque lamentablemente el problema termina siendo económico. Porque si no fuera económico, cada criador que tiene un problema, quédate tranquilo, en la próxima criador ya tiene otro cachorro. Pero al dar otro cachorro en reemplazo del que tiene la patología, está perdiendo plata. Entonces todo termina en una cuestión económica, lamentablemente. Si no Obvio. pasa que el cachorro que te dan tiene el mismo problema que el otro. Claro. Entonces ahí surge el propietario que dice, no, pero yo no quiero un perro ese criadero. Porque si compré en ese criadero y surge un problema, no voy a comprar en el mismo criadero. Pero es aquí que la federación ahí toma distancia, porque no puede obligar al criador a devolver el dinero, porque no sabe cómo es la situación económica de un criador. Entonces la opción de reintegrar el dinero o la opción de reintegrar un cachorro, esa la tiene el criador. Después estará el propietario que se queja si acepta o no el perro. Pero no imponemos nosotros cuál de las dos opciones, porque no nos podemos poner en el bolsillo de las personas. No, bueno, sí se podría controlar ese tipo de cosas más a fondo, Vas a tener que hablar más fuerte por el inicio de Y si no, sí podés venir. No, digo que en realidad no se puede obligar porque no sabemos la economía de cada criador, pero sí se podrían controlar porque hay cosas terribles que se hacen y todo en nombre de la plata y cero por la raza. Que cualquier raza, ¿no? La que fuere, no es el caso de la mía. Yo les digo esto, No es comercial. no hay nada mejor para la federación que ustedes nos ayuden, porque las grandes anormalidades antirreglamentarias muchas veces nos enteramos por los propios creadores, porque nosotros hacemos inspecciones semanales. Cualquier criadero es inspeccionado. Entonces, además nos enteramos a través de ustedes que tal criador está ofreciendo, por ejemplo, boxer, bulldog francés blue, y lo cobran $50.000. Un bulldog francés blue, ¿es correcto? Sin embargo, si uno entra, capaz, en una página de internet, ve que lo venden a más valor por su rareza. ¿Qué tuvo que hacer el bulldog inglés? Tenía perros tricolores. El perro tricolor no está permitido criar. Entonces, ¿qué hizo? Impuso el microchip. Obliga, entonces ahora, criar bulldog inglés, cada vez que nace una lechigada hay que microchipearla. Eso significa que tiene que pasar al menos por un médico veterinario que al colocar el microchip coloque el color. Y entonces ahí fue una forma de combatir que en vez de denunciar que es tricolor, pusiera tirado. Porque si pone tricolor, automáticamente sale no apto para reproducir. Entonces, de vuelta volvemos a lo mismo. Conciencia de cría, respeto por la crianza, y es verdad que hoy la plata ha jugado, es decir, la crianza del perro se ha vuelto tan profesional, tan competitiva, que necesita sinceramente un verdadero respeto por los animales. Sí, te escucho. ¿Querés venir, Nacho? Disculpame. Si te escuchan. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta era respecto a las enfermedades hereditarias, que a lo mejor hay una página que una vez me recomendaron, no recuerdo ahora el nombre específicamente,
pero uno pone el nombre y te aparecen de todas las especies del mundo animal, todas las que están identificadas como hereditarias. Y de repente hay otras enfermedades que aún no hay estudios o no hay registro y son congénitas, y de repente, entre comillas, están más bien vistas o se dice es propio de la raza o lo que fuese. ¿Qué hacer ante eso? Porque no hay, uno de repente no tiene elementos como para poderse defender, que sí pasa con lo hereditario y uno busca el libre de displasia, el libre de lo que fuese. Está muy bien. A ver, la Federación participa más o menos de 7 o 8 patologías que consideramos que son realmente de mucha relevancia. Ahora, supongamos que tenemos una raza miniatura y tiene una luxación rotuliana. O supongamos que tenemos un hipotiroidismo. O supongamos que tenemos un cachorro que se vendió y que después padece epilepsia. Vos podés hablar con determinados veterinarios y te van a decir, esto es congénito hereditario. Ok. Hay razas que tienen mayor predisposición a poder padecer hipoplasia, razas que tienen mayor predisposición a padecer luxaciones rotulianas, hay razas que tienen mayor predisposición a la epilepsia. Tuvimos hace muchos años atrás una línea de Springer Spaniel que tenía epilepsia, que fue muy marcada y era una línea muy establecida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay patologías que podemos participar y otras que no, porque si no sería imposible. Tenemos que tener un grupo continuamente para poder recibir este enorme caudal de dificultades que significa la crianza de perros. Supongamos que nacen 60.000 perros por año. Vos vas a la especie bovina, equina o porcina y posiblemente no te da ninguna posible ayuda si compras un animal que tenga alguna dificultad de este tipo. Sin embargo, nosotros le damos tanta importancia justamente porque el perro forma parte de nuestro hogar. Duerme arriba de esta cama y entonces para muchos es como un hijo. Entonces tener un perro que tiene determinada dificultad enseguida implica una bronca para el criador. Y ahí está la habilidad del criador. Porque si el criador no se maneja con cintura y trata de soportar el embate inicial de ese propietario enojado y es temperamental y responde mal, bueno, ya está. O sea, se pudrió Internet, se pudrió las páginas, se pudrió Facebook, porque se empiezan a escribir terribles cosas que finalmente terminan perjudicando al criador. Porque muchas veces es más fácil solucionar un problema que la mala propaganda que te puede significar hoy en día que te difundan en las redes sociales. Entonces, muchos criadores me dicen, ¿cómo voy a solucionar o querer resarcir si en la página social me trató de estafador, delincuente, esto, el otro y acá? Y es muy difícil, porque hoy pasó las redes sociales a ser realmente un nuevo problema en la posibilidad de solucionar temas de este tipo. Lo que pasa es que hay gente que te difama mal y hay gente que te difama bien. Porque hay hasta propios criadores que por competencia entre ellos hacen cosas que son terribles. Bueno, yo lo que quiero decir es que podemos participar de determinadas patologías, pero no en todas, referida a tu pregunta. Por ejemplo, la luxación rotuliana tiene un cierto grado de predisposición racial. ¿Intervenimos nosotros? No. La epilepsia es como puede pasar a veces en un ser humano. Tenemos padres que jamás padecieron epilepsia y abuelos tampoco, y tenemos un niño que la padece. En los perros pueden también aparecer estas cosas. Tenemos a veces perros que abuelos y padres fueron criados por nosotros y nunca tuvieron un problema neurológico, y sin embargo nace un cachorro que sí lo padece. Sí, hay patologías sobre eso. Por ejemplo, si uno tiene un von Willebrand, que es un problema de coagulación, tal vez no se ve
tiene relevancia. Muchas veces cuando quieren comprar determinadas razas piden si es libre de esta, que se puede determinar por uno de los test genéticos. Uno toma una muestra, la manda al laboratorio en el exterior y te determinan si tiene esta patología, y uno podría decir que el perro es libre de esto. Pero si la tuviera esa patología, capaz por una dificultad en el sangrado cuando se hace una herida, pero capaz ni nos llama la atención, porque son patologías capaz menos relevantes, como lo vos estás mencionando. El estudio de... ¿Vos decís la atrofia progresiva de retina? Sí, lo pide. Me parece genial. Me parece genial. Yo creo que nada tiene que ser de un día para el otro. Si yo les digo a ustedes, de acá a un año vamos a empezar a ir exigiendo, por ejemplo, que a los reproductores se les realice el estudio para ver si no padecen determinada patología. Eso está muy bien. Ahora, si vos me decís, yo asumo como presidente de un club y digo, a partir de mañana ningún perro puede reproducir que no tenga tal estudio. No es así. Por eso tiene que hacer una educación, tiene que tratar de incluir, no excluir. Tiene que tratar de, si tenés un criador que está criando mal, de corregirlo. Si no tiene corrección, bueno, seguirá su camino, terminará en disciplina. Pero siempre tenemos que tratar de incluir y tratar de que los clubes traten de a poco ir imponiendo todas las reglamentaciones que realizan. Bueno, ¿hay algo más? Sí. Una pregunta. Bueno, yo soy criadora de mastín napolitano. Raza difícil. Raza difícil. Muy. La pregunta es la siguiente. Yo me fijo mucho en los detalles, por ejemplo, cuando un perro corre que junta los corvejones. La pregunta es un problema grave? ¿Es un problemita o hay que directamente, si es grave, dejar de criar, o sea, dejar de cruzar ese perro, sacarlo, digamos, de la crianza? Ok, corvejones es un término similar a que nosotros hablamos de garrón. Entonces a veces nos preguntamos si un perro, que ya lo veremos en el movimiento, cuando hace unida y cuando hace vuelta, tiene que partir inicialmente con los garrones lo más paralelos posible. Y a medida que aumenta la velocidad, esos garrones tienden a buscar una línea central imaginaria y aproximarse. Ok, si tenemos un perro que cuando arranca el movimiento tiene esos garrones muy próximos o tiende a tener garrones de vaca, bueno, eso puede ser realmente un defecto. Pero si eso no está unido a la displasia de cadera o a alguna otra patología de relevancia, esa es una normalidad en el movimiento y en los aplomos que deberemos ir corrigiendo con animales que no padezcan esta anomalía. ¿Se entiende? Eso no sería algo para retirar de la crianza si no está acompañado de alguna otra dificultad. Si simplemente tenemos un perro que no se mueve bien, bueno, buscaremos corregir ese defecto, porque de hecho no existe el perro perfecto y es muy difícil que un perro no tenga, hasta el perro más ganador, algo que podríamos mejorar. Bueno, sí. Hola. Bueno, a ver, congénito y hereditario. Sí. ¿Es la misma gravedad? ¿Tenemos la misma responsabilidad? ¿De qué podemos ser conscientes, de qué no? ¿O podemos ser inconscientes de las dos cosas? No sé si se entiende la pregunta. Perfecto. Lo relevante es lo que es hereditario. Es decir, que yo tengo una anormalidad en mi perro que se transmite a su descendencia. Después hay otras cosas que son congénitas. Por ejemplo, yo tengo un perro que nació con una hernia umbilical. Obviamente nació con eso. Fue un anillo que no se cerró y eso es algo que nació, es congénito y hay que solucionarlo y no tiene gran relevancia. Entonces, lo que a nosotros nos cobra importancia es aquello que es heredable y transmisible a su progenie. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Ok, vamos a hablar de dientes. Lo que la Federación Cinológica Internacional solicita es que tener dientes acordes a la raza. Significa que nosotros tenemos que tener dientes bien desarrollados, dientes que tengan una correcta implantación. Muchas veces tenemos perros que tienen una gran debilidad de mandíbula,
que prácticamente tiene una mandíbula muy poco desarrollada, con lo cual va a ser muy difícil que tengan dientes de buen tamaño y correctamente ubicados. Si tenemos también perros que tienen en su estándar racial, está descrito cómo tiene que ser la mandíbula o el hocico de cada perro. Por supuesto que en los que se lo permite, está permitido, está muy bien, pero en la mayoría de razas caninas tenemos que tener una mandíbula desarrollada para que tenga una correcta implantación de los dientes. A veces no prestamos atención a los dientes, tenemos cada vez dientes más pequeños, además tenemos que dientes que no están direccionados como corresponde. A veces tenemos caninos que tocan contra el paladar duro y vemos cómo hace una pequeña erosión en ese paladar, en la mucosa, justamente por no estar correctamente ubicados. O a veces tenemos también anormalidades muy frecuentes, como ocurre en las razas miniaturas, que tienen un abundante sarro dental. Ese sarro dental, que es una carga bacteriana muy importante, termina produciendo una gingivitis que termina aflojando la raíz, infectando la raíz de ese diente, con lo cual nosotros cuando limpiamos la boca de un perro miniatura por ultrasonido y quitamos ese sarro, capaz al quitar esa piedra se aflojan muchas piezas dentales o tenemos que retirarlas porque están sueltas y simplemente se mantenían por el sarro dental. Entonces, nosotros no podemos premiar con una calificación de excelente a un perro que tiene dificultades realmente, sobre todo en aquellos perros que necesitamos que tengan, por ejemplo, los de guardia y protección, como se habló, por ejemplo, de los Rottweiler. Necesitamos perros que específicamente tienen que tener una buena boca. Hay razas que especifican también ustedes saben que los perros tienen 42 piezas dentarias que tienen que estar correctamente ubicadas. Ya hablaremos cuando hable de anatomía de esto. Y esas 42 piezas dentarias tienen que estar no solamente correctamente ubicadas, sino que tienen que tener además el número adecuado. Pues yo puedo tener de un lado un diente de más, pero me falta del otro. Entonces tengo 42 piezas, pero tengo una falta dentaria. Tengo un supernumerario de un lado y de otro me falta. Entonces tengo 42 dientes, pero tengo un perro que le falta un diente. Entonces, no, pero habla de la calidad de vida, porque acá lo que sí habla también es que vos... Hay razas muy predispuestas al sarro y hay veces también depende del agua, del pH del agua, etc. Pero la realidad es que nosotros tenemos que hablar también de calidad de vida, de bienestar, y una raza miniatura que tiene una boca llena de sarro, de una halitosis, de un mal aliento, y que tiene esa carga bacteriana, a veces incluso tiene los labios irritados por la infección de ese sarro. Entonces es un perro que está teniendo realmente una muy mala calidad de vida por una boca que el propietario no está higienizando o sometiéndolo a una limpieza como corresponde. Piel floja. Tu raza es complicada también para esto. Piel floja. Las exageraciones de la piel floja es algo que también hacemos mucho hincapié. Una cosa es que tenga pliegues y otra cosa es que tenga exceso de pliegues. A veces vemos perros que tienen tantos pliegues en los miembros, que tienen pliegues excesivos en el cuerpo, sobre el hocico, sobre los ojos, sobre la nariz o sobre los ojos, y eso produce una muy mala calidad de vida. Estos pliegues generalmente terminan con dermatitis de los pliegues, porque esa piel que está digamos, plegada, te junta humedad, hay carga bacteriana, porque junto a humedad se produce muy fácilmente un enrojecimiento, una dermatitis. Muchas veces vemos bulldog que tienen muchos problemas en los pliegues, a veces en la cara, en el pliegue de la nariz, o tenemos, por ejemplo, colas demasiado en tirabuzón en los bulldog, que les produce que el perro a veces arrastre la cola por una dermatitis que se produce húmeda, justamente por no poder respirar esos pliegues que tienen en la cola de algunos bulldog. Entonces, todas las exageraciones en los pliegues que nosotros tengamos también tiene que ser penalizable. Nos pide la Federación Cinológica Internacional que cuando tenemos excesos de determinados pliegues, y esos pliegues están acompañados de una dermatitis, está acompañado de un perro que uno lo ve al juzgarlo, que tiene malas condiciones de higiene justamente por los pliegues sanitarias, entonces no debemos premiarlos con la calificación de excelente. Muy bien, es cada vez más común que
que nosotros tenemos este problema. Algunos handlers, como propietarios, pero hablemos más de los handlers, acá en Argentina es muy común que los perros sean presentados por handlers profesionales, en otros países del mundo es mucho más frecuente que los propietarios presenten sus perros. La federación está preocupada en ese aspecto y por eso está haciendo el curso actual para que los propios propietarios aprendan a presentar sus perros, y ha abierto la categoría, no sé si ustedes saben, que se ha abierto una nueva categoría que es presentada por su propietario. Que eso hace, porque muchas veces una persona que no es profesional en algo, es difícil que pueda competir contra un handler profesional y que tenga muchos años de trayectoria. Entonces la federación, preocupada en ese aspecto, ha presentado una nueva forma de competir, que es aquel perro que está presentado por su propietario, y entonces, bueno, solamente puede competir contra otros perros presentados por propietarios, pero no contra handlers profesionales. Entonces, muchas veces estos perros son presentados muy exigidos, con un collar que vemos como el cuello está muy exigido, cómo está ahorcado por la traílla tan tensa que se lleva, que sin duda un juez no puede apreciar correctamente el movimiento de ese perro, y muchas veces por ser tan exigido por la traílla el perro se mueve mal cuando en realidad se mueve bien. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es también observar y penalizar y sugerirle en el momento que no le exija o no presente el perro tan colgado, porque no solamente no es bueno para el animal, sino que posiblemente le produjo un movimiento no propio de la raza. Además, lo que también nos piden es que todos aquellos colorantes, sprays, polvos en exceso también estén penalizados. Muchas veces les pasa a los jueces que tocan un perro, se viene a la mano y le quedó toda negra. No sería la primera vez. Por supuesto. Realmente, yo te digo que si el perro está lastimado, no le pongas a lo mejor algo para un callito, por ejemplo, que es muy común que tengan callos en las patas por los pisos de los canines. Pero realmente disimular tanto y disfrazar tanto al perro es un engaño. Un juez tendría que darse cuenta de eso y decir, mira, este tiene más manchas o menos manchas. Hay muchas razas que los pintan, que los disimulan, los boxers, los dogos, a veces los bull terrier. Eso yo creo que no tendría que estar permitido, porque en realidad estás engañando, más allá del juez si quiere darse cuenta o no, se está engañando uno mismo, porque, o sea, yo tengo un perro que tiene una marcación que no tiene que tener, o tiene más manchas, o tiene menos colores, y en definitiva estoy presentando un perro que no está dentro del estándar y que no tendría que tener una calificación de excelente, ¿no? Es correcto. Es decir, ¿qué sería lo ideal? No hacerlo. ¿Qué es la realidad? Se hace. Ahora, lo que está mal es la exageración. Una cosa es si yo tiño todo el perro, y otra cosa es si yo disimulo un callo. Una cosa es si yo pongo un abrillantador, y otra cosa es si yo pongo un exceso de pintura negra, marrón o fuego, y termino que no se secó a tiempo y el juez lo toca y se mancha todas las manos. Hace poco recibimos una denuncia de Estados Unidos de una propietaria que compró un Doberman en Argentina y que cuando llegó le empezaron a aparecer unos pelos blancos que no tenía. Usted sabe que a veces en algunas razas pueden aparecer determinadas manchas, como por ejemplo en el Doberman puede aparecer a veces acá en el pecho unos determinados pelos de color blanco que no están permitidos. En Estados Unidos se acepta hasta un determinado tamaño. Lo cierto es que el criador, ¿qué hizo? No le avisó en el momento de la venta. Entonces después, cuando el color fuego, porque justo entre el fuego y el negro empezó a aparecer una mancha blanca, ¿qué hizo? Me engañaste. Posiblemente lo hubiese comprado igual, pero al no decírselo es lo que está mal. Vos le podés decir, yo tengo un hermoso perro, tiene este problema. ¿Te interesa o no te interesa? Pero por el hecho de no perder la venta no lo dijo. Cuando llegó a Estados Unidos, a los pocos días, ¿qué pasó? Aparecieron los pelos blancos. ¿Qué hizo? Denunciar. Entonces, volviendo para atrás, lo que está mal son las exageraciones. Entonces, se pueden hacer determinadas cosas, pero no al punto que ya sea que teñiste todo el perro.
Uno ve a veces el fuego o determinado color que llega hasta un lugar que se excedió el que lo pintó y que te das cuenta que no puede ser lógico que tenga esas manchas. Y eso es evidente dependiendo de la raza. Entonces lo que nos piden justamente es eso, que si tenemos animales que están padeciendo en exceso tinciones, spray, polvos o la traílla excesiva con un animal que está colgando, bueno, entonces nos pide que por favor penalicemos y que no le demos la calificación correspondiente. Bueno, son 8:30 exactas. Vamos a tratar de ser puntuales. Hoy fue una clase atípica que comenzamos 6:30, perdón, comenzamos más tarde, pero vamos a comenzar 6:30 y vamos a terminar 8:30. Así que bueno, los libero y nos vemos entonces el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.